A raíz de una serie de noticias que informaban sobre un trágico suceso en Bayiman, Afganistán, en el que fallecieron 3 españoles y 1 quedó herido, cabe preguntarse, ¿es seguro viajar a Afganistán? En este vídeo vamos a analizar la política y sociedad actual de Afganistán. Resumiremos muy brevemente cómo ha llegado a este punto y finalmente haremos una pequeña reflexión. ¿Te unes a este viaje? ¡Comenzamos! Antes de nada, vamos a situar Afganistán en el mapa. Se encuentra ubicado en Asia Central y del Sur, y limita con los siguientes países. Al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Al este con China, a través de una pequeña frontera en el corredor Wakhan, y Pakistán. Al sur y al oeste también con Pakistán e Irán respectivamente. Afganistán es un país de belleza indómita, rica cultura y una historia turbulenta. Desde las majestuosas montañas de Hindu Kush hasta los mercados vibrantes de Kabul, este país tiene mucho que ofrecer. Pero, ¿es seguro visitarlo? Primero, pongamos las cosas en contexto. Afganistán ha sido un punto focal de conflictos durante décadas, lo que ha moldeado tanto su paisaje como su percepción global. Sin embargo, detrás de los titulares hay mucho más que descubrir. Vamos a resumir muy brevemente el contexto histórico, para que podamos entender mejor el origen del conflicto. En los años 70, Afganistán era totalmente diferente a lo que conocemos ahora. Las universidades y escuelas eran accesibles, y había un enfoque en modernizar el sistema educativo. La mayoría de la población vivía en áreas rurales y dependía de la agricultura. Las mujeres en las ciudades gozaron de más derechos y libertades que ahora, como el acceso a la educación y al trabajo. En 1973 se produce un golpe de estado que derroca al rey Mohammad Zahir Shah, que estaba reinando desde el año 1933. Daud Khan, primo del rey, establece una república. En 1978 se lleva a cabo la Revolución de Saur. El Partido Democrático Popular de Afganistán comunista toma el poder. En ese momento se inician una serie de reformas radicales. Al año siguiente, en 1979, se produce la invasión soviética. La URSS interviene para apoyar al gobierno aliado comunista afgano con el fin de mantener la influencia comunista en la región. En la década de los 80 se lleva a cabo la guerra soviético-afgana. Se produce la resistencia por parte de los muyahidines, guerrilleros islámicos, apoyados y financiados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. El conflicto deja millones de muertos y refugiados. En 1989, debido al desgaste de la guerra, se retiran las tropas soviéticas, dejando al gobierno afgano debilitado. 3 años después, en 1992, colapsa el gobierno comunista. Los muyahidines toman el control de Kabul y se inicia una guerra civil entre facciones muyahidines. En 1994 se produce la emergencia de los talibanes, que es un grupo islamista proveniente de las facciones de los muyahidines que promete restaurar el orden. Captura Kabul en 1996 y establece el Emirato Islámico de Afganistán. Entre 1996 y 2001 se instaura el régimen talibán. Se produce la implementación de una interpretación estricta de la ley islámica, la Sharia. El régimen es conocido por su brutalidad y la represión de derechos, especialmente hacia las mujeres. Aquí podemos decir que es la época de terror en Afganistán. En 2001 se producen los ataques del 11 de septiembre sobre Estados Unidos. Y aquí podemos preguntarnos, ¿por qué atacaron a Estados Unidos? Ya que estos financiaron y ayudaron a los talibanes, que recuerdo que son facciones de los muyahidines y los ayudaron durante la guerra contra la Unión Soviética. Pues digamos que aunque hubo un periodo en el que Estados Unidos y los muyahidines compartieron intereses comunes, las diferencias ideológicas, políticas y estratégicas junto a las acciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, llevaron a Al-Qaeda a considerar a Estados Unidos como su enemigo principal. Ese mismo año se produce la invasión estadounidense. Estados Unidos y sus aliados inician la operación Libertad Duradera y consiguen derrocar al régimen talibán. Hamid Karzai es elegido presidente de Afganistán. Entre 2001 y 2021 estalla la guerra en Afganistán. Los talibanes inician una insurgencia contra el gobierno afgano apoyado por Estados Unidos y la OTAN. Se intentan varias estrategias de contrainsurgencia y reconstrucción. En estos años hubo muchísimas guerrillas, atentados, secuestros
no solo entre Estados Unidos y los talibanes, sino también con el Estado Islámico. En esta época incluso diría que era más peligroso para el turista visitar Afganistán, ya que a cualquier persona extranjera la veían como enemigo. Los eventos más significativos en estos 20 años fueron los siguientes. En 2011 se lleva a cabo la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán. 3 años después, en 2014, se pone fin a la misión de combate de la OTAN. En este tiempo, la misión de la OTAN se convierte en una de apoyo y entrenamiento. Entre 2018 y 2020 se producen las primeras negociaciones de paz. Estados Unidos inicia conversaciones con los talibanes para negociar una salida. Y en el año 2020 se lleva a cabo el Acuerdo de Doha. Estados Unidos y los talibanes firman un acuerdo que estipula la retirada de las tropas estadounidenses a cambio de garantías de seguridad. En 2021 Estados Unidos retira sus tropas y colapsa el gobierno afgano. Los talibanes lanzan una ofensiva y toman Kabul en agosto. De esta manera se restablece el Emirato Islámico de Afganistán. Desde 2021 hasta la época actual, en 2024, Afganistán se encuentra bajo el régimen talibán. Los talibanes consolidan su control enfrentando sanciones internacionales y crisis humanitarias. Se reimponen restricciones severas, especialmente sobre las mujeres, debido a la ley Sharia, y continúan las batallas con el Estado Islámico provocando la muerte de muchos civiles. Bien, una vez que hemos visto cómo se ha desarrollado Afganistán en estos últimos 50 años, vamos a analizar brevemente la situación del país actual. Políticamente, los talibanes gobiernan con mano dura, enfrentando desafíos internos y externos. Hasta el momento no han sido reconocidos oficialmente por ningún país. La economía se enfrenta a grandes desafíos, incluyendo sanciones, falta de ayuda internacional y colapso de infraestructuras básicas. Los derechos humanos, especialmente de mujeres y minorías, están severamente restringidos. La educación para las mujeres está limitada o prohibida en muchos casos. Millones de afganos enfrentan hambre y pobreza extrema. La comunidad internacional proporciona ayuda limitada debido a la falta de reconocimiento del régimen talibán. Y ahora que hemos hecho un repaso de la situación actual, ¿creéis que sigue siendo seguro viajar a Afganistán? Sí que es cierto que desde que los talibanes volvieron al poder, ningún turista había muerto debido a un acto terrorista. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber explosiones, secuestros, ataques suicidas, etc. Por ejemplo, en 2022 hubo una explosión en un hotel de Kabul donde hubo 18 heridos, y 2 de ellos eran extranjeros. Además, según la UNAMA, que es la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, se registraron un total de 3.774 víctimas civiles entre agosto de 2021 y mayo de 2023, 1.095 mortales y 2.679 heridas, atribuidas en su mayoría al grupo armado del Estado Islámico en la provincia de Jorasán. En 2024 la situación de Afganistán es complicada. La seguridad sigue siendo una preocupación principal, y sumado al desafortunado acontecimiento en el que murieron 3 españoles, se han activado las alarmas y no se recomienda viajar al país bajo ningún concepto. De hecho, entrando a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, lo primero que aparece es una advertencia. Por supuesto, no se responsabilizan de lo que te pueda suceder si decides viajar a Afganistán, y seguramente eso también lo apliquen en el resto de países. Si a pesar de los riesgos que conlleva y la no recomendación por parte de los gobiernos de viajar al país afgano, te dejo una serie de recomendaciones. 1. Investigación extensiva. Mantente al día con las noticias y las recomendaciones de viaje de tu gobierno. 2. Contratar guías locales. Ellos conocen mejor el terreno y las dinámicas locales. Y por supuesto, nunca viajes solo. 3. Evita áreas de alto riesgo. Algunas regiones son más seguras que otras. La zona del norte y noreste es la más conflictiva, ya que es donde se producen más enfrentamientos. 4. Preparar un plan de emergencia. Ten siempre un plan de escape y contactos de emergencia por lo que pueda pasar. Aunque las agencias aseguren que Afganistán es 100% seguro, yo me lo pensaría 2 veces. Finalmente, llegados a este punto, daré mi humilde opinión al respecto.
Afganistán no es un sitio seguro para viajar actualmente, pero no por los civiles, que al fin y al cabo son los que menos culpa tienen y de hecho son los más hospitalarios, si eres hombre por supuesto. Pero es un país que está en constante conflicto interno, con atentados, enfrentamientos armados, radicales, te expones a mucho peligro. Igualmente, el mero hecho de ser un país en el que los derechos y libertades brillan por su ausencia y la mujer no tiene nada de valor en la sociedad, para mí no tiene ningún atractivo. Por lo que me hace pensar, ¿por qué la gente tiene interés a ir y se expone al peligro? Dejando a un lado que sea por la curiosidad de descubrir un mundo nuevo, ¿merece la pena el riesgo? Si cambiara de aquí a unos años en adelante la situación, pero sinceramente no creo que la moderación vaya a cambiar. Como alternativa a Afganistán, un país más seguro y es vecino es Uzbekistán, actualmente un país en auge. Si quieres conocer más sobre Uzbekistán, arriba a la derecha os dejo un enlace para acceder al vídeo y conocer cómo ha ido evolucionando política y económicamente hasta la época actual. Además, tenemos un mundo gigantesco por descubrir, más países que visitar, culturas por conocer, ciudades por recorrer y paisajes hermosos por fotografiar. Así que si quieres conocer cuáles son los países más atractivos, guías de viaje y demás, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad, además de que estarás apoyando al canal para continuar con la exploración. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete al canal para explorar más destinos. Deja tu comentario si quieres compartir tu opinión sobre si es seguro viajar a Afganistán y nos vemos en los siguientes viajes.